SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Cristina de la Hoz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Josep Ramoneda en Radio Barcelona. Josep, buen día, buenos días. Hola, buen día. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Ahí en Radio Sevilla estará también a partir de las 9 de la mañana María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y desde ayer candidata a la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía. A partir de las 9 podremos hablar con ella. Enseguida vamos a entrar en materia de cuestiones domésticas, de política y cuestiones judiciales aquí en España, pero me van a permitir que vayamos primero a Los Ángeles. Llevamos muchas horas muy pendientes de lo que está pasando en esa zona de Estados Unidos. Hemos abierto ya este programa a las 6 de la mañana hablando de los incendios que están azotando la ciudad y los alrededores de Los Ángeles. Ha llegado a zonas residenciales, ha llegado a zonas urbanas, a zonas muy pobladas. Oh my God. Runyon Canyon. Además con un viento, como pueden ustedes escuchar, con rachas de viento huracanado que están complicando y mucho. Han complicado las labores de extinción. Los bomberos trabajan sin descanso. Hasta en 6 focos, son 6 incendios sin control en ese condado. Se han visto, hemos podido ver las imágenes de casas calcinadas, de coches ardiendo, decenas de miles de personas que han tenido que evacuar sus casas. Así que lo que vamos a hacer primero es irnos hasta Los Ángeles. Ahí está la corresponsal del país, María Porcel. María, muy buenos días, buenas noches para ti. Hola Ángeles, buenos días, buenas noches. Si no me equivoco, tú tienes como las 11:30 de la noche, ¿no? ¿Tienen que ser ahora? Exactamente, ¿Cuál es a esta hora de la noche para vosotros, María, cuál es la última actualización, el último balance? Pues el último balance es que tenemos 5 incendios, 6, como tú decías, si se cuenta uno que en principio es pequeño, que se acaba de producir hace, aproximadamente una hora, y tenemos unas 11.000 hectáreas quemadas, unos 120.000, 130.000 evacuados, y el peor balance es que ya hay 5 muertos. ¿Qué dicen los que trabajan en las labores de extinción? Porque escuchábamos ahora el sonido, pero el viento huracanado ha sido lo que más está dificultando la extinción de los incendios. ¿Las perspectivas son buenas? ¿Mejoran en algo? Las perspectivas no son muy buenas porque los vientos son muy fuertes. Es verdad que esta tarde ya han parado un poquito de ir a 150 kilómetros por hora, pues hemos pasado a vientos de 30, 40 kilómetros por hora, pero van a seguir así hasta el viernes. Entonces es bastante complicado. Es verdad que por suerte, como han bajado un poquito, los helicópteros ya están pudiendo salir a echar agua, efectivamente, porque anoche era imposible. Nos despertó el viento, hemos estado despiertos la mayoría de los habitantes de Los Ángeles toda la noche porque el viento era muy, muy fuerte y eso era lo que impedía sobre todo las labores de extinción, y eso es lo que ha hecho también que los incendios se propaguen por toda la ciudad y por puntos que están a decenas de kilómetros de distancia. Es decir, son muy invisibles todos los incendios. Sí, todos los incendios están siendo muy visibles, pero son incendios muy curiosos, Ángeles, porque cuando tú vas a una zona, yo he estado esta mañana en una zona y esta tarde en otra, ¿sí? Y esta noche aquí en el de Hollywood, son fuegos como pequeños, es como se quema una casa, se quema una palmera, se quema un matorral, pero a lo mejor todo lo de alrededor no está quemado, son como zonas puntuales. Luego sí, hay otras zonas que están más arrasadas, pero bueno, también es verdad que como aquí son muy, muy, muy precavidos, a veces pecan de exagerados, pues mandan muy, muy rápido que evacuemos las casas. De hecho, yo, por ejemplo, mi casa debería evacuar, pero es que yo no tengo fuego a más de 1 kilómetro de distancia. Entonces, como son tan precavidos y la gente se toma tan en serio esas precauciones, la gente sale de sus casas y eso es lo que ha hecho que aunque haya más de 120.000 evacuados, por el momento solo haya 5 muertos. 120.000 evacuados, entre los que hay gente anónima, pero también, y hemos visto esta mañana, muchas casas, muchas mansiones, de esas que vemos en la televisión, sí, o que vamos a visitar cuando hacemos el turista en Los Ángeles, que también están siendo afectados.
Pues mira, acaba de tuitear hace poco también Paris Hilton que se ha quemado su casa, es decir, que aquí va para pobres y ricos. Sí. Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins, Adam Brody, Leighton Meester, que les veíamos el domingo en la alfombra de los Globos de Oro, pues se han quedado sin casa. Y también, obviamente, mucha gente normal, anónima. Hemos visto hoy en refugios a gente pues de bajos recursos, a gente normal, a gente muy mayor también, a gente con enfermedades mentales, a gente impedida que no podía casi andar, que han tardado horas y horas en rescatarles los servicios de emergencia. Hay muchos casos, pero sí, este incendio está llegando a tantas zonas, estos incendios más bien, que efectivamente está tocando muchos palos y a muchos habitantes de esta ciudad, que es enorme, tiene 10 millones de habitantes. Y con 10 millones de habitantes, ¿es posible hacer una evacuación ordenada? Esta mañana nos contaba nuestra corresponsal que se estaba pidiendo pues eso, orden en las carreteras para que la gente pudiera abandonar. ¿Es posible hacer una evacuación ordenada? Es sorprendente, pero sí. De hecho, hay pocos atascos en las carreteras. El tráfico es muy fluido, algo muy raro en Los Ángeles, en una ciudad que se caracteriza por sus atascos infinitos e infernales. Y sí, porque como está siendo en diferentes zonas, pues a cada zona le toca en su momento y a su hora. Ayer desde por la mañana, pues la zona más del mar, la que estamos viendo, pues la noria de Santa Mónica y esos paisajes típicos. Más por la tarde-noche fue justo en la otra punta, en la zona de Pasadena. Y esta tarde-noche ha sido aquí en la zona de Hollywood. Entonces, como la evacuación es ordenada y es poco a poco y por zonas y por barrios, y como sobre todo avisan con tanta antelación y la gente se lo toma tan en serio, la verdad es que está siendo bastante tranquilo. Y la vertiente política, lo último, María, porque ya hay ataques del presidente electo Donald Trump a la actual administración Biden, al gobernador de California, por la gestión del incendio. Bueno, como es habitual, porque además Trump tiene el foco muy puesto en Gavin Newsom, que es el gobernador de California, porque es una de las piezas más fuertes del tablero demócrata. Entonces siempre va contra él, le suele insultar, le pone motes y en este caso, bueno, pues ha acusado a Newsom de que los incendios se están provocando o no se están apagando porque él no permitió una ley de drenar un río. Newsom y su oficina han dicho que esa ley no existe, que eso nunca ha existido y que son pues las maniobras habituales de Trump de querer atacarle. Pero bueno, sí, siempre Trump va un poquito contra Newsom y luego tenemos la otra vertiente política de la ciudad, que es la de la alcaldesa, que es que la alcaldesa de la ciudad estaba de viaje en África, en Ghana. Ha tardado un día y pico en volver, ha tenido que volver corriendo en un avión militar y además había recortado el presupuesto de los bomberos en $20 millones, algo que ya había sido criticado y que, como se ha visto, pues no se debía recortar. Pues María Porcel, corresponsal del País en Los Ángeles, vamos a estar muy pendientes de la actualización y de la situación. Suerte y descansa. Gracias, aquí estaremos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda y Javier Aroca. Ayer hubo muchísimas cosas, hubo citaciones judiciales, declaraciones judiciales, hubo acto de presentación de aniversarios, de conmemoraciones de 50 años de la muerte de Franco, hubo presentación de la candidatura de María Jesús Montero como secretaria general del Partido Socialista de Andalucía. Así que vamos a ir por partes, vamos a ir por orden y vamos a empezar por algo que pasó ayer por la mañana en Madrid, porque se celebró el primero de los actos con motivo del 50 aniversario de la llegada de la libertad después de la muerte del dictador. Y Sánchez, que fue quien presidió y quien habló en ese acto, se dirigió especialmente a los jóvenes, a quienes recordó que la ultraderecha es ya la tercera fuerza política en Europa y que el fascismo, dice, puede volver en cualquier momento. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pero además señaló, como han hecho otros líderes europeos, y después hablaremos de ello en los últimos días, señaló a Elon Musk, porque dice Sánchez que el magnate dueño de la red social X es uno de los principales promotores de la ultraderecha a nivel nacional. Sí, dice el presidente del Gobierno que los objetivos de estos actos son celebrar la transformación de España, homenajear a los que lucharon para eso y transmitirle la historia a los jóvenes. Y todo eso, asegura, es importante porque hay quien quiere que no sea así. Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una grande y libre estaba en realidad hecha pedazos y hambrienta de libertad. Quieren que lo olvidemos y por eso, dice el presidente, hay que defender, reivindicar y fortalecer la democracia, recordando la historia y con la mirada puesta también en el futuro y en los riesgos del presente. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa.
Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones. Mencionó Sánchez al magnate Elon Musk para recordar que el fascismo puede volver, que de hecho ya lo está haciendo. Si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. No podemos escuchar ese corte del presidente en el que alertaba de la vuelta del fascismo, ¿no? Y ante ese reto, que el presidente define como un reto, pide Sánchez que la sociedad sea valiente, que siga avanzando en derechos. Y eso, sostiene, tiene que interpelarnos a todos, sin importar la ideología. No hace falta ser de una determinada ideología para mirar con tristeza, con enorme tristeza, los años oscuros del franquismo. Basta con ser demócratas. Este acto sirvió de pistoletazo de salida para los que vienen, eventos, conferencias, exposiciones, incluso un escape room. Sánchez pronunció ese discurso en el Museo Reina Sofía, en un auditorio repleto. Estaba todo el gobierno, había periodistas, miembros de la sociedad civil, pero no había nadie del Partido Popular. Sara, gracias. Muchas gracias. Pues eso, no había nadie del Partido Popular, se ausentaron de este acto. El Gobierno le pide al Partido Popular que rectifique, que tome parte de esta serie de celebraciones, pero mientras tenía lugar la primera de ellas, el arranque de esta serie de celebraciones, Alberto Núñez Feijóo decidió irse a Valencia y el argumento que utiliza el Partido Popular es que ellos están en lo importante, en lo que preocupa a los españoles. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Porque ya llevan días el Partido Popular criticando esta serie de actos convocados por el Gobierno. Dicen que se trata de una cortina de humo para evitar hablar, para que no tenga que hablar el Gobierno de esos asuntos, sobre todo, o muchos de ellos judiciales, que afectan al Ejecutivo. Son conscientes en Génova de que Moncloa les está buscando las cosquillas con este tema, quieren mostrarse hieráticos, pero al final no pueden evitar moverse. El argumentario oficial está muy claro. Sánchez quiere tapar sus vergüenzas con la bandera de Franco. Lo ha usado en las últimas horas Elías Bendodo. No hay Franco ni cortina de humo que tape los escándalos que rodean y acechan a Pedro Sánchez y a todo su entorno. Con todo, lo más alto que se ha dicho del tema es aquel "qué pereza dan", que pronunció Feijóo, pero claro, hay una parte del PP a la que le va la marcha. Cayetana Álvarez de Toledo, Esperanza Aguirre han firmado un manifiesto de libres e iguales en el que se anima a los españoles a boicotear los aquelarres que se promuevan en torno a Franco. En el texto se acusa al presidente de recurrir miserablemente a la guerra civil y a una memoria histórica consistente en olvidar lo que no le aprovecha y recordar únicamente pues lo que le conviene. También se le acusa de malograr aquellas palabras de hazaña, las de paz, piedad y perdón, convirtiéndolas en ni paz, ni piedad, ni perdón, perdón solo para los nuestros, piedad únicamente para los míos y paz para nadie. Mientras se rubricaba ese texto, Feijóo se desplazaba de incógnito a Valencia en una visita que en principio no estaba en agenda, era privada, pero que se terminó conociendo gracias a la pericia de varios periodistas. Génova se vio obligada a confirmarla, a mandar una foto e incluso pudimos escuchar al propio Feijóo apoyando a Mazón. El presidente es el que mejor sabe todo lo que queda por hacer, porque el presidente ha estado aquí y va a seguir aquí, va a seguir trabajando y va a seguir dando la cara. Hoy sí habrá ya cobertura oficial, foto de ambos juntos, de Mazón, de Feijóo, comparecencia de los dos, eso sí, en la sala de un hotel, a eso del mediodía, y por la tarde Feijóo se manifestará por Venezuela en la Puerta del Sol junto a Aznar y a Rajoy. Dicen en el PP, nosotros contra los dictadores vivos, Sánchez contra los muertos. Junquera, gracias. Gracias. No estaba el Partido Popular en ese acto que significaba el arranque de esta conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco y la recuperación de las libertades en este país, pero sí quien estaba era Ángeles Caballero. Buenos días. Buenos días. Y cuéntanos, ¿qué dio de sí ese acto? Pues mira, de todo lo que han dicho mis compañeros, yo me quedé luego con una reflexión que me llevé para casa, porque yo cuando terminé de repente hice un pequeño sondeo entre mis compañeros y pregunté si había alguno de ellos, y de paso me permito casi hasta preguntar a los oyentes y preguntaros a vosotras si hasta ayer conocíais la existencia de Jimena Amarillo y de Albanta San Román. Yo reconozco que no. Claro, y no pasa nada en el fondo, porque yo tampoco lo sabía hasta hace un tiempo cuando mi hija me habló de estas dos mujeres, ¿no? Me puso la música de la primera y me habló maravillas del podcast en el que participa la segunda. Y es muy probable, como digo, que tampoco lo supieran muchas de las personas, periodistas incluidos, que ayer abarrotamos el Salón de Actos del Museo Nacional Reina Sofía en este arranque de esos 50 años de España en libertad. Ese público que sí que sabe perfectamente quién fue el dictador que murió en la cama, que no necesitan que nadie les presente a Soledad Gallego Díaz y que quizás se preguntaron ayer durante unos segundos quién demonios era ese treintañero llamado Javier Padilla, pero que avalaron su presencia en ese acto porque escribió un libro sobre el asesinato de Enrique Ruano.
Ese público que ha cantado, como casi todos, el Libertad sin ira, pero el de Jarcha, y hasta el Anda Jaleo, a los que tampoco hace falta recordarles la falta de libertades de la dictadura, de los derechos humanos, la imposibilidad de contar lo que una ve y de decir lo que una piensa. Porque creo que el acto de ayer no era para nosotros, y creo que tampoco para muchos de los que fueron, era más bien para esa generación de españoles y españolas que llevan pocos votos en las urnas, o los que aún no votan, esa generación que se informa de otra manera, que escucha lo que le viene por canales que quizá no son los nuestros, que bostezan cuando les recomiendas que lean un artículo de 700 palabras. Esos que quizá lo dan todo por hecho y por ganado, y que también piensan, y esos que también somos también nosotros, cuando a veces maquillamos el pasado y quizá pensamos que entonces las cosas eran más fáciles que ahora, aunque ni siquiera las viviéramos, porque ya se sabe que el pesimismo desgraciadamente tiene muy buena fama y porque esa supuesta novedad, aunque camufle la caspa, el terror y la grisura, a veces para ellos es irresistible. Por eso creo que lo de ayer no era algo para hacer en un museo, más bien en un instituto, en un campus universitario, si se me permite, hasta en los rescoldos de la rave ilegal de Ciudad Real. Delante de gente que sabe cómo funciona un escape room y que no pone cara rara cuando lo escucha, y sabe que Jimena Amarillo está harta de que los conciertos le sigan pidiendo que cante Cafélico. Una Jimena Amarillo, por cierto, que ayer dijo una frase que es: y a quien le tense, que le destense, que yo no sé si iba para el público, para el Partido Popular o para aquellos que decidieron no acudir y mofarse de este acto. A ver, mamá, es que vosotros ya no controláis este mundo, me dijeron al volver a casa y contar lo que yo había visto y traigo hoy en este cuaderno. Y aún, Ángels, con lo que yo soy, no he sido capaz de responder. Pues vamos a preguntar a los analistas de esta mañana. Ramón Eda, ¿son necesarios actos durante todo un año para conmemorar? Porque la polémica también está en lo que se conmemora exactamente. Sí. La muerte de Franco o las libertades, o la recuperación de las libertades, aunque sin lo primero, lo segundo hubiera sido imposible. Es decir, primera cuestión, para mí, y además que lo viví, evidentemente el día de la muerte de Franco es un día de satisfacción, de alegría y de esperanza que no puede ocultar un fracaso, que es que fuimos incapaces de tumbarle. Y esto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Estuvo allí durante mucho tiempo y fuimos incapaces de darle la vuelta a la situación hasta que él, ya muy deteriorado todo, desapareció, y con un proceso largo que ahora no viene al caso, pues llegamos a donde hemos llegado, ¿no? Por tanto, que es un día para celebrar, sí. A mí me parece un poco excesivo y un poco demasiada señal de que se quiere utilizar con objetivos políticos más candentes, digamos, más de actualidad, tanta celebración, tanto revuelo Era un día para recordar y para saber que si aquel momento fue un momento de desbloqueo, pero más allá de esto me parece excesivo. Lo que sí me parece normal y no me sorprende es la actitud del PP. El PP tiene dos problemas. Uno es la historia y el otro es la actualidad. El PP viene de la larga historia del espacio, digamos, derechas, conservador, todo lo que se quiera, en todas sus variantes de este país. Y este espacio está trazado en gran parte por el franquismo. Y el PP es un fruto del franquismo que va evolucionando, va cambiando, pero allí está su pasado directo. Vienen de allí, aunque después hayan podido evolucionar, cambiar, etcétera. Pero además esto se cruza con otra cosa, que es la actualidad. Estamos en un momento, como expresó el presidente Sánchez, y es obvio, de retorno del fascismo en Europa y en España. Y el PP tiene una dependencia, quierase o no, que es la dependencia de Vox, que es el que algún día decidirá si el PP llega al poder o el PP no llega al poder. Entonces, a mí me resulta obsceno que Feijóo especule con la tragedia de la Dana para hacerse notar el día en que se inicia esta conmemoración, ¿no? Aroca. Bueno, evidentemente yo creo que hace falta que recordemos esto y que conmemoremos efectivamente desde la autocrítica el hecho de que muriera el dictador en la cama. Y yo creo que es necesario porque durante estos 50 años prácticamente no hemos hecho nada parecido. Y claro, y no es que hubiera que esperar 50 años. Es más, hemos tenido 50 años para trabajar duro en los medios de comunicación, en los centros de enseñanza, en la cultura, en la vida política, para repudiar constantemente lo que supuso el franquismo, que hay que explicarle a la gente, pero que a los jóvenes también,
que era un movimiento de extrema derecha y fascista, apoyado por mucha derecha sociológica de este país. Entre otros, los padres del actual Partido Popular. Eso por una parte, por tanto, autocrítica. Segundo, me quedo con algo que dijo ayer el señor presidente del gobierno. Dijo que teníamos que ser valientes. Bueno, si tenemos que ser valientes, empecemos por el gobierno. El gobierno tiene que ser más valiente. Tiene que ser más valiente en la narración de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando, y tiene que ser más valiente en la acción. Es decir, no basta solamente con narrar y decir lo que nos ha pasado y por qué nos ha pasado, sino que cuenten qué medidas van a tomar para que esto no siga pasando, porque es que el franquismo cultural no ha desaparecido. Murió Franco en la cama, pero el franquismo no ha desaparecido. Y que hagan una reconstrucción histórica también de nuestra trayectoria. Por ejemplo, de esa transición que todo el mundo sacraliza y que parece que, en contra de la propia etimología de la palabra, es profundamente estática. Por ejemplo, en estos días de celebración nos van a explicar qué pasó desde el 75, o sea, desde el día que murió Franco hasta el año 1978, cuando entró en vigor la Constitución española. ¿Nos lo van a explicar? ¿Nos van a explicar qué fue la ley de la reforma política de 1977? ¿Nos van a explicar cómo en 1977 en enero se crea la Audiencia Nacional sobre los restos del Tribunal de Orden Público e automáticamente los jueces del Tribunal de Orden Público, seleccionados cuidadosamente por el caudillo, pasaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo? ¿Nos van a explicar cómo de los tres poderes hay uno que cojea aparatosamente? Y perdón por la expresión. Bueno, todas esas cosas deberían de explicarnos, porque es que si no parece que cuando se fue Franco desapareció todo, y no es verdad. No es verdad. Cristina. Vivimos sobre la herencia de lo que nos dejó Franco, que dejó no solamente el franquismo atado y bien atado, sino la transición atada y bien atada. Cristina. Es verdad que lo han dicho mis dos compañeros respecto a la autocrítica, y ha dicho Ramoneda, fuimos incapaces de tumbarle. Yo creo que seríamos injustos con la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres. Los intentos de tumbar el golpe de Estado de Franco llevaron a una guerra civil de 3 años. Sí, claro que hubo un intento de tumbar ese golpe de Estado, y provocó una guerra civil que es la peor de las guerras posibles, y de hecho deja heridas que todavía tenemos en España. Por eso, cuando se dice, bueno, es que murió en la cama, ojo, este país pasó por un proceso durísimo que fue una guerra civil precisamente por enfrentarse al golpe de Estado de Franco, ¿no? Y en ese sentido yo quiero romper una lanza a favor de todas las personas que nos precedieron, ¿no? Y que tuvieron la malísima suerte de vivir una dictadura de 40 años. Siempre es motivo de celebración la desaparición de un dictador, evidentemente, pero yo creo que, bueno, que estos actos organizados comparto también que son excesivos, pero yo diría que además excesivos y incluso diría que con algunas ausencias y con algunas omisiones muy significativas. Yo ayer me estuve revisando toda la agenda de actos que va a haber. Muchos de ellos no sabemos ni cómo, ni qué formato, ni de qué manera, simplemente el enunciado. No hay uno específico, salvo una exposición que comenzó en el Congreso el 28 de noviembre, que cite expresamente la Constitución o el Pacto Constitucional, que me parece una ausencia inexplicable. Hablamos de solo un acto, el 22 de noviembre, coincidiendo con la proclamación de Juan Carlos I como el rey, que solo va a ver el tema de la monarquía y el papel que jugó el jefe del Estado en la transición. Es decir, se puede compartir el objetivo, que es celebrar la desaparición de un dictador, pero no necesariamente el método y el sistema que se ha escogido para hacerlo. Y bueno, nada se dice de los padres de la Constitución, nada se dice de aquellos políticos aún vivos que participaron en ese proceso, como puede ser Felipe González. Es decir, que yo entiendo que no sé, en algunos casos, no sé si hay un debate más previo a la muerte de Franco, cuando se habla, por ejemplo, de los brigadistas o cuando se habla de los corresponsales de guerra durante la Guerra Civil, que abordar lo que ha sido realmente el proceso enorme de transformación política, social y económica de este país desde que desapareció el dictador. Me genera mucha confusión lo que se ha organizado, creo que hay una enorme improvisación y grandes ausencias. Y luego es verdad, el discurso de Sánchez, hay un riesgo real de crecimiento de la ultraderecha en el mundo. Y se está hablando del dueño de Twitter, ¿no? Del papel que está teniendo además ahora en Europa y de cómo está apoyando a opciones ultraderechistas como la alemana. O sea, hay debate, pero yo creo que la agenda
para mí tiene muchas lagunas y deja bastante que desear. Tú que estuviste ayer, Ángeles, ahí, ¿van a servir esta serie de conmemoraciones, de actos, para que esos adolescentes o jóvenes que te pueden decir a ti, a ver, mamá, es que vosotros ya no controláis el mundo, entiendan y conozcan realmente lo que pasó? Pues yo tengo mis dudas, siempre mirándolo con la mirada con la que creo que, Cristina, tú has mirado la agenda de actos, como la he mirado yo, con nuestra mirada de adultas y de personas que vemos esas ausencias o que echamos de menos. Yo, por ejemplo, ayer eché de menos la presencia incluso en el escenario de víctimas con su testimonio, pero también pensé que es que quizá ese calendario de actos en los que se habla, por supuesto, de derechos de las mujeres, de LGTBI, de la sostenibilidad incluso del medio ambiente, de la nueva España de ahora, quizá para nosotros, pues lo que no sé si es el suficiente gancho y el suficiente atractivo, por más que lo vistas de un escape room itinerante, fanzines, conferencias y películas. No sé hasta qué punto esto, yo creo que hay que ir al tuétano de donde están, que a veces son los recreos de los institutos, pero claro, tampoco puede ser que le den a un adolescente el susto de que se presente alguien a darle una charla en el recreo del instituto, pero tengo mis dudas de hasta qué punto esa gente y esa... Que tiene una idea probablemente maravillosamente maquillada y envuelta por parte del lado malo de la historia de lo que fue el franquismo, y que ahora se permiten, ahora lo antisistema es cantar el cara al sol en un TikTok, y a mí eso me parece tremendo, pero quizá para ellos es homeopático y no les genera el mismo temblor de cuerpo que me genera a mí. En el abierto, Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda y Javier Aroca, y en el estudio de Radio Sevilla está también María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y desde ayer candidata a la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía. María Jesús Montero, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Desde cuándo llevaba usted resistiéndose a dar el paso que dio ayer? No, pero es que esa situación que siempre se plantea respecto a mi persona de resistirse no es cierta. Aquí yo siempre que ocupo una responsabilidad, y lo saben la gente que me conoce, haya sido en la Junta de Andalucía o haya sido en el Gobierno, siempre me planteo esa tarea como si fuera la última que vaya a desarrollar en mi vida profesional. Me entrego completamente a ese objetivo y, por tanto, yo siempre pienso que en los sitios se está para desarrollar un proyecto y no para que te sirva para ningún tipo de escalón o ningún tipo de trampolín. Yo nunca me he resistido a presentarme, ha sido ahora cuando mi partido abre el proceso de congresual, cuando he tomado la decisión, pues después de hablar con mucha gente, de sentirme interpelada también por el llamamiento de muchos hombres y mujeres militantes que consideraban que podía ser la persona que representara a este proyecto, y evidentemente con el secretario general de Andalucía y con el secretario general de mi partido, Pedro Sánchez. ¿Se lo ha pedido el secretario general de su partido, Pedro Sánchez? No, el presidente, por supuesto, compartía que si yo tomaba esa decisión, pues probablemente era la mejor opción posible, pero el presidente, ante una decisión personal de estas características, delega evidentemente la capacidad de tomarla a la persona que se siente interpelada por ello, que en este caso soy yo. Me ha puesto todo tipo de facilidades, tengo que decirlo, para poder dar ese paso, pero el presidente no va a tomar una decisión por otra persona que realmente es la que tiene que arriesgarse a presentarse a unas elecciones por el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de entusiasmar que eso genera. Así que yo me presento porque creo que soy una opción posible para salir a ganar, que es lo que mi candidatura representa, la victoria nuevamente del Partido Socialista en Andalucía. Con usted son 5 los ministros que se van a poner al frente, si las primarias salen como los candidatos desean, que se van a poner al frente de las federaciones territoriales del Partido Socialista. ¿Son 5 decisiones personales? Sí, sin duda. Algunas ya venían previamente de las personas que componemos el Consejo de Ministros. Alguna persona ya desarrollaba esa tarea previamente. Estoy hablando, por ejemplo, del ministro Torres o la propia presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol. El resto han ido surgiendo con motivo de la apertura del proceso congresual, que es cuando toca, y yo creo que esto se entiende fácilmente. Cuando estamos en tareas de gobierno y no están los procesos orgánicos abiertos, yo creo que nadie se plantea, quizás alguien, ¿no? Pero desde luego no es frecuente que alguien se plantee esa posibilidad. Ahora toca, ahora es el momento
momento en el que las federaciones van a empezar a elegir sus líderes y, por tanto, cada uno y cada una de ellas han tomado su decisión puramente personal. Entonces, me estás diciendo que no forma parte de ninguna estrategia por parte de Moncloa del desembarco de ministros en las federaciones territoriales del Partido Socialista. No, otra cosa distinta es que realmente la tarea de poder compatibilizar esa función, de poder tener visibilidad, de tener un cargo institucional, pues yo creo que aporta un valor añadido a esas candidaturas, pero son decisiones personales porque en definitiva lo que uno se plantea en la vida es si efectivamente quiere ser presidente o presidenta de su comunidad autónoma, y eso es un giro importante que tiene que tomar cada persona. Habla usted de compatibilizar las dos tareas, la de ministro y la de presidente o secretario general, de la Federación, y además candidato de cara a unas futuras elecciones. ¿Cómo se pueden compaginar estos trabajos? Yo entiendo que el trabajo de un ministro requiere 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo se hace para contabilizarlo, para estar al frente, usted además, siendo la número 2 del Partido Socialista, para estar al frente de la Federación y además en una comunidad como es la Comunidad de Andalucía, donde hay que revertir una situación muy adversa para el Partido Socialista? Bueno, pues yo diría que de la forma en la que los proyectos son más eficaces, que es en trabajo en equipo. Lo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que hacer es configurar un grupo de hombres y mujeres que tengan talento, que tengan ilusión, que estén alineados con los objetivos que uno pretende, para que realmente puedan desarrollar también ese trabajo en cada una de las funciones que tenemos asignadas, con esfuerzo, con sacrificio, renunciando a muchas cuestiones personales que se tienen que renunciar para poder compatibilizar esa tarea, pero evidentemente cuando uno está trabajando en el Gobierno de España, trabaja para Andalucía. Y yo permanentemente he trabajado para y por Andalucía, y no estamos hablando de que uno dirige otro país, estamos hablando de que uno está poniendo en marcha políticas públicas que tienen un reflejo importantísimo en la vida de los ciudadanos en Andalucía, en Aragón o en Madrid, como la subida del salario mínimo, o la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, o la capacidad de ampliar las plazas de formación profesional. Es decir, es que desde el Gobierno de España, esto no es una entelequia, el Gobierno de España no trabaja en el abstracto, trabaja dirigiéndose a todas las personas que están en los territorios, y evidentemente para los andaluces y andaluzas las políticas de izquierda tienen una especial intensidad, porque en nuestra tierra, en Andalucía, tenemos mayor proporción de pensiones no contributivas o de pensiones mínimas, tenemos mayor proporción de personas paradas, tenemos mayor proporción de gente que necesita realmente una salida profesional. Todo lo que hacemos desde el Gobierno de España en todo el territorio repercute, pero yo le diría que mucho más en mi comunidad autónoma. Y, vicepresidenta, ¿cómo se hace oposición a una política de comunidad autónoma desde el Gobierno? ¿No puede generar esto confusión? Pues yo diría que de la misma manera que, y yo espero que de una manera mucho más elegante de la que lo hacen los que gobiernan comunidades autónomas respecto al Gobierno. Es que esta realidad convive en nuestro día a día. Es decir, aquí hay comunidades autónomas, como por ejemplo la mía, el señor Moreno Bonilla, que en vez de dedicarse a gobernar, lo que hace permanentemente es confrontar con el Gobierno de España. Lo que hace permanentemente es intentar trasladar pues una situación falsa de maltrato, una situación falsa de ninguneo a Andalucía, o de privilegio, que es lo mismo, de otras comunidades autónomas. Siempre que en la ecuación además entra Cataluña, ya le digo yo que entonces se intensifica ese tipo de ataque, y personalmente no he tenido que dar el paso adelante para ser candidata a la Secretaría General para que me critiquen, porque el señor Moreno Bonilla en el Parlamento andaluz, día sí, día también, gran parte del contenido de su intervención va en criticar a Pedro Sánchez y en criticar a la vicepresidenta María Jesús Montero. Así que yo lo que voy a intentar es poner de manifiesto aquello que no nos gusta al Partido Socialista de lo que el señor Moreno Bonilla traslada, poner sobre todo en valor el proyecto alternativo de izquierda que presenta el Partido Socialista para darle a los ciudadanos de Andalucía igualdad de oportunidades, para combatir también todo aquello que lastra los servicios públicos, y por otra parte seguir trabajando con lealtad, como he hecho siempre, desde el Gobierno de España, con una mirada siempre puesta también en Andalucía, al igual que la pongo en el resto de territorio. Entonces, usted me estaba diciendo que no forma parte de una estrategia de Moncloa, del Gobierno, trasladar a los ministros al frente de las federaciones del Partido Socialista, pero por lo que usted me está diciendo, hay presidentes autonómicos que hacen oposición al Gobierno. Entiendo que ya va bien, aunque no sea una estrategia,
pero ya le va bien al gobierno que ustedes, ministros, estén al frente de las federaciones. Bueno, no, eso dependerá de cada persona, creo que no se puede generalizar en relación con esto, dependerá de cada persona, de cada cartera, de la situación en la que en su comunidad autónoma el partido esté. Yo creo que aquí lo que hay son decisiones responsables, comprometidas, de personas que entendemos que es el momento de dar un paso adelante, ni más ni menos, en mi caso, para dirigir el partido que vertebra Andalucía, el partido que vertebra España, porque el Partido Socialista de Andalucía no solamente aporta un proyecto político para nuestra tierra, aporta también desde el sur un proyecto político para el conjunto de España, y creo que armonizar todas estas cuestiones es muy importante y necesitamos en Andalucía un partido socialista fuerte. Lo necesita Andalucía, lo necesita España, y estoy convencida de que toda la potencia y el talento que tiene el Partido Socialista se va a expresar a lo largo de los próximos meses y vamos a ganar la Junta de Andalucía. Usted formó parte de los gobiernos de Chávez, de Griñán, de Susana Díaz. ¿Cómo puede influir esto en sus aspiraciones electorales? Lo digo porque ayer mismo tanto el Partido Popular como Vox ya la vincularon con la trama de los ERE. Bueno, permanentemente, a pesar de que la trama de los ERE, el Tribunal Constitucional ha declarado y ha trasladado que ha habido evidentemente fallos muy importantes judiciales respecto al derecho a la defensa de todas estas personas y un aprovechamiento político sin límite, le tengo que decir, señora Barceló, por parte del Partido Popular que quería, como hace actualmente, a partir de cuestiones falsas, a partir de utilizar los tribunales para politizar, para judicializar estas cuestiones, pues justamente que se procesaran ni más ni menos que a presidentes de la Junta de Andalucía, que posteriormente el Tribunal Constitucional declara nula esa sentencia, y de hecho en este momento estas personas pues sobre esa sentencia no tienen más que responder. Se ha demostrado que todo esto fue un invento, un intento por parte del Partido Popular de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que en ese momento regían en Andalucía. Yo que me relacionen con Manolo Chávez, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañeros, para mí es un orgullo, porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía, que partíamos de una situación de muy atrás respecto al resto de territorios de España, durante 35 años de gobierno socialista consiguiéramos revertir la situación de nuestra tierra, con mucho trabajo por delante, por hacer, pero sí llevar a cabo una autoestima de comunidad autónoma, ser capaces de poner en marcha proyectos que han servido para dinamizar la economía de Andalucía, por cierto, muchos de ellos que se quedaron estancados con la llegada de la derecha, tanto por parte del Gobierno de España como ahora por parte del señor Moreno Bonilla. ¿Va a cerrar los presupuestos antes de ponerse al 100% al frente del PSOE andaluz? Efectivamente, eso pretendo. Pretendo que en los próximos meses aceleremos las conversaciones con los grupos políticos y ojalá podamos contar con unas cuentas públicas nuevas para el año 2025. No es bueno para el Gobierno, es bueno para España, es bueno para el desarrollo de todas las políticas. Son muy importantes y yo creo que todos los grupos deberían de aportar aquello que crean que tienen que contener esta nueva ley, este nuevo proyecto de presupuesto. Tenemos algunas conversaciones en marcha, pero todavía hay que intensificar esa relación y ojalá la voluntad política del resto de grupos, más allá de que cuestiones concretas se puedan plantear en la negociación, sea aproximar posiciones para poder tener unas nuevas cuentas públicas. Es lo que quiero hacer, es lo que estoy en este momento intentando trasladar, después de que en el año anterior pues hemos aprobado la reforma fiscal, hemos cerrado también el ejercicio, espero que no se sabrá el dato hasta dentro de unos días, pero en cumplimiento del objetivo de estabilidad, cosa que era muy importante para que Bruselas nos permita que todo lo que es la senda de consolidación la podamos hacer en un tiempo más alargado que la que tienen que hacer aquellos países que tienen un déficit por encima del 3%. Estamos teniendo magníficos datos económicos que están contribuyendo, por supuesto, a esa estabilidad, y el último dato de creación de empleo del año 24, 500.000 puestos de trabajo, pone yo creo que sobre la mesa que nuestra política económica, nuestra política fiscal está siendo la adecuada y está permitiendo generar empleo, sobre todo para la gente joven. Porque mantiene el Gobierno la intención de presentar presupuestos en este trimestre, porque no han aprobado todavía ni el primer paso, que es la senda de estabilidad. ¿Mantienen ese compromiso? Sí, el compromiso sería presentarlo, la intención, ¿no? Sería presentarlo durante este trimestre. Siempre digo también que evidentemente si nos tenemos que retrasar unos días porque entendamos que los grupos
grupos políticos necesitan más tiempo, pues así lo haremos, pero el objetivo es presentarlo durante este trimestre y, como usted recuerda, la senda de estabilidad la llevamos al Congreso de los Diputados por primera vez y no fue aprobada, a pesar de que le daba 5.000 millones de euros más a comunidades autónomas y ayuntamientos. Increíble que el Partido Popular, y entre ellos los diputados andaluces, votaran en contra de que Andalucía recibiera 800 millones de euros más. Luego están todo el día planteando que no tienen suficientes recursos, intentando confrontar respecto a los recursos. Yo creo que es muy importante que esa senda pudiera salir adelante, pero si no hay capacidad de aprobarla, saben que entra en vigor la senda anterior, insisto, que quitaría a comunidades autónomas y ayuntamientos sobre lo que propone el Gobierno en torno a esos 5.000 millones de euros. Es verdad que estas administraciones han recibido con los gobiernos de Pedro Sánchez y desde que yo soy ministra de Hacienda mucho más recursos de los que se recibían en la etapa de Rajoy. Por ponerle un dato, solo Andalucía ha recibido 53.800 millones de euros más en comparativa de estos 7 años respecto a los 7 años anteriores. 53.800 millones de euros más. Y algunos, pues, permanentemente lo que quieren ponerse en su boca es la palabra maltrato. Vicepresidenta, me decía antes que estaba manteniendo conversaciones ante la elaboración y la aprobación de los presupuestos con los diferentes grupos políticos. ¿Han avanzado algo negociando con Junts en estas semanas de parón navideño? ¿Dónde siguen estando los escollos? Respecto a los presupuestos, no. Con ellos estamos abordando algunas otras cuestiones, como todo lo que es la negociación sobre la ley de inmigración que se comprometió a lo largo de esta legislatura y que estamos trabajando con ellos para poder llevarla a cabo. Saben que tenemos en este sentido, además, una dificultad añadida en relación con los menores, que queremos cambiar la ley de extranjería para permitir que no haya una acumulación de personas, de menores, en una comunidad autónoma, en este caso Canarias, que están en condiciones que no son las adecuadas. Estamos hablando de niños, estamos hablando de niñas, pero estamos en conversaciones con ellos respecto a esta cuestión y todavía no hemos comenzado a hablar de presupuesto porque esto es previo. ¿Cómo va a explicar usted a los andaluces que se está negociando una financiación singular para Cataluña? Yo siempre he dicho, ¿no?, y lo he dicho con absoluta claridad, que siempre que mi firma o que mi visto bueno se plantea en un papel, siempre tengo resuelta la ecuación respecto a cómo queda Andalucía, no por una cuestión solamente de sentimiento de pertenencia que pudiera ser humana, sino porque yo estoy convencida de que para que España sea una España justa, para que haya una España bien articulada, necesitamos que exista un sur fuerte y necesitamos que una comunidad autónoma como Andalucía converja en términos de renta, en términos de capacidad de crecimiento, en términos de creación de empleo. Y cuando estábamos elaborando y cuando se nos sometió a nuestra consideración el acuerdo que firman 2 partidos políticos, que hay que insistir que este acuerdo aún no ha llegado al Congreso de los Diputados, lo firman 2 partidos políticos, evidentemente antes de que esa situación se planteara, pues ya uno sabe qué es lo que tiene que plantear, porque lo que se hace es hacer un acuerdo solidario, un acuerdo en el que se plantea que se tiene que producir una homologación de todos los servicios públicos independientemente de donde vivan los ciudadanos y, por tanto, el modelo de financiación futuro tiene que aportar a Andalucía más recursos de los que Andalucía tiene actualmente y al resto de territorios y al resto de comunidades autónomas. Pero también le digo, señora Barceló, la estructura del Estado, la voluntad y la vocación federal que algunos partidos políticos tenemos también en relación con el Estado, pues muchas veces ha venido motivada por diferentes, iniciativas de otras comunidades autónomas y en este caso la iniciativa de autogobierno que plantea Cataluña tiene que ser aprovechada por los otros territorios. Yo creo que lo que Andalucía tiene que pedir es realmente ejercer también su autogobierno en igualdad de condiciones y, por tanto, asegurar que se cumple el Estatuto de Autonomía, que hoy por hoy muchas veces se vulnera con dejación de competencia del propio Estatuto, y tener la capacidad de articular un sistema que lo que permita es lo que le digo, que la tarea que tiene el sistema de financiación, que garantizar los servicios públicos, se desarrolle en el conjunto del territorio. Ya quien recauda o deja de recaudar, o si la agencia tributaria tiene que ser en red o es una agencia tributaria única en el Estado, creo que son pues debates más técnicos, más expertos. Lo importante es que todos recibamos más recursos y que la sanidad, la educación
o la dependencia estén blindados en el conjunto del territorio. Pero esto sabe que esto le va a costar a usted un plus de explicación o de pedagogía, porque su ministerio es que precisamente es el de Hacienda. Bueno, lo sabía siempre y desde el primer momento, y además le digo e insisto, cuando en la ecuación entra Cataluña, siempre hay territorio, y sobre todo el Partido Popular, gobierne donde gobierne, que empiezan a hablar del agravio, de la confrontación, del ninguneo, de que me quitan. Yo insisto, Andalucía ha recibido 53.000 millones más, casi 54.000 en este periodo, al igual que han recibido más recursos otras comunidades autónomas. Y yo creo que cualquiera que me conozca sabe perfectamente que nunca permitiría que ninguna iniciativa política, me da igual que sea del Ministerio de Hacienda o de cualquier otro ministerio, tuviera o supusiera un agravio con mi tierra. ¿Usted cree que el presidente del Gobierno debe reunirse con Puigdemont fuera de España para normalizar definitivamente la relación con Junts? Pues mire, yo le doy mi opinión personal, que no le he hablado con el presidente. Yo creo que, por supuesto, hay que darle normalidad a esa relación con el señor Puigdemont, en el sentido de que la voluntad política del Gobierno efectivamente fue producir una amnistía que posibilitara un reencuentro de una parte de la sociedad catalana que se había sentido, totalmente, ¿cómo le diría?, embarcada en un proceso que resultó el que todos ustedes conocen. Y yo creo que no estaría mal que el señor Sánchez se pudiera ver con el señor Puigdemont, me da igual cuándo, tampoco dónde. Yo creo que lo importante es normalizar esta situación y, por tanto, esta es mi opinión personal, pero insisto, es absolutamente personal. Lo mismo el presidente del Gobierno piensa otra cosa. Vicepresidenta, una última pregunta para cuando se pone el traje o cuando se ponga el traje de secretaria general de Partido Socialista en Andalucía. Un Partido Socialista en una comunidad que está hoy bajo mínimos, orgánicamente muy dividido. ¿Cómo va a coser todas las heridas para integrar a todos? Bueno, pues primero yo creo que en algo muy importante que tienen que tener las formaciones políticas, que es ese sentimiento de autoestima, de victoria, de que salimos a ganar y que por tanto no se imagina la potencia que tiene el Partido Socialista en mi tierra. En este momento pues probablemente necesita un revulsivo, necesita un elemento, una espoleta que le permita reivindicarse con toda su potencia. No es fácil que un partido pase de 35 años de 35 años de gobierno a desarrollar una oposición. Eso tiene un camino, eso tiene un tránsito, ya ha pasado ese tránsito y ahora lo que tenemos que hacer es realmente presentar un proyecto que reconecte con los ciudadanos de Andalucía, porque el Partido Socialista se parece mucho, yo diría que es superponible a la población de Andalucía desde una política netamente de izquierda, que es lo que representa nuestro proyecto político, dirigida a la mayoría social y desenmascarando y poniendo de manifiesto que esa imagen de moderación, que yo diría no es moderación, es educación, que tiene el señor Moreno Bonilla, lleva detrás unas políticas en Andalucía pues igualmente agresivas que las que desarrolla la señora Díaz Ayuso, por ejemplo, en Madrid. Son políticas que baja los impuestos a los ricos y le quita recursos a la población general, en sanidad, en educación, que está privatizando las universidades, que está privatizando las aulas públicas en pos de la concertada, que está desarrollando de manual la hoja de ruta que tiene la derecha para nuestro país en la coyuntura internacional que vivimos, de esa internacional reaccionaria que sopla fuerte. Creo que es más importante que nunca que sobre todo el sur, que sobre todo aquellas regiones que necesitan un mayor impulso de las políticas públicas, nos conjuremos para que el interés de la mayoría que representa el Partido Socialista esté por encima de cualquier otra cuestión. Así que con esa ilusión, con esas ganas y también con toda mi experiencia, pues salgo ni más ni menos que a dirigir una organización que lo mejor que tiene son sus hombres y sus mujeres, muchos alcaldes y muchos militantes que deciden poner un granito de arena a la construcción de este proyecto colectivo. Pues suerte, María Jesús Montero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Conversación, entrevista a María Jesús Montero, desde ayer candidata a la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía, siendo vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Se suma a los 4 ministros que ya habían anunciado su voluntad de presentar sus candidaturas, en algunos casos sin competencia, a esas primarias para las diferentes federaciones del Partido Socialista. Cristina, dice María Jesús Montero que no es una estrategia de Moncloa. En su caso dice que es decisión personal. Yo le he preguntado, ¿son 5 decisiones personales? Parece que son 5 decisiones personales. Vamos a ver, este sistema no lo ha inventado Pedro Sánchez. Hemos asistido... Normalmente era al contrario, o sea, se pasaba de la política autonómica o regional a la política nacional. Pero bueno, en todo caso no lo ha inventado Sánchez,
pero es cierto que estamos hablando de los 12, creo que de los 17 ministros que le corresponden al PSOE, 5 pasan a ocupar puestos orgánicos territoriales de gran importancia. Ayer lo comentabais aquí en el programa, ¿no? Hasta qué punto aquellos dirigentes que se dedican al pico y pala de todos los días... Que están en la oposición y sobre el territorio. De hacer territorio, de hacer oposición en los parlamentos autonómicos, de pelearse con los presidentes del PP, ven como al final... hay un desembarco. Decía ayer María Jesús Montero, no vuelvo porque nunca me he ido. Evidentemente se fue y ella dio por superada su etapa de política regional. Y bueno, pues ahora la estrategia es convertir a los ministros en líderes regionales. A mí me sorprende por una razón. Porque tras la debacle electoral de las municipales y autonómicas de mayo de 2023, una de las reflexiones internas que se hizo en Ferraz era que los presidentes autonómicos, como ellos mismos temían, hay que recordar que el PSOE tenía una enorme cuota de poder territorial, que los presidentes autonómicos habían corrido con el desgaste de Pedro Sánchez. Es decir, a ser la primera línea electoral en aquel momento, se llevaron en muchos casos la bofetada que realmente muchos electores querían dar hablando electoralmente a Sánchez, ¿no? Y por eso me resulta muy paradójico que después de hacer esa reflexión interna, ¿no?, y ese análisis de qué fue lo que les pasó entonces, lo que haga Sánchez es poner a personas fuertemente identificadas con él, incluso Óscar López, que tiene el pasado que tiene, a personas fuertemente identificadas con él al frente de los territorios para que asuman las candidaturas. A lo mejor solo por un criterio de adhesión personal, que a mí me resultaría curioso, ¿no? Que yo creo que eso, no sé, un Óscar López en Madrid, con todo lo que ha pasado en Madrid, no sé hasta qué punto puede ser una decisión acertada. Pilar Alegría, que tiene un puesto que desgasta mucho, que es el de portavoz gubernamental, que es un puesto que no es fácil. En Aragón puede tener contra el electorado, es decir... Al final hay una expresión que me gusta y es que parece que es Moncloa la que se va a presentar a las elecciones autonómicas de cada territorio. Luego, ojo, hay que decir que María Jesús Montero tiene una trayectoria política muy anterior a Pedro Sánchez, muy anterior, aunque es verdad que ahora está fuertemente identificada con él, pero no sé si esa mochila también en Andalucía la puede beneficiar. Pues mira, ya que está Aroca en Andalucía. Aroca. Bueno, yo creo que en general, no lo digo por lo que acabo de escuchar, sino por lo que llevo escuchando hace unos días y durante mucho tiempo, porque ya llevo mucho en esto, hay una visión siempre etnocentrista de la política, ¿no? Y primero, porque piensa que España es todo el centro siempre, y segundo, porque ignoran que España es un país compuesto, constitucionalmente hablando. Y resulta muy difícil entender en el centro metafórico, si queréis, en el centro geográfico, centro político del Estado, el que haya gente que lo que quiera es ser presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es que, claro, Andalucía es muy importante. A mí no me parece poca cosa, Javier. A mí me parece muy importante, en mi caso, en mi sueño político, si es que tuviera yo ya algún sueño político, sería ser presidente de mi país, ser presidente de Andalucía. Por tanto, yo, comprendo que se evacúen otras opiniones y otras reflexiones y otras especulaciones, pero yo lo contemplo con un acto responsabilísimo de compromiso con su tierra, que es lo que ha hecho María Jesús Montero, que además que era la mejor candidata reconocida, no de ahora, sino de hace ya bastantes años, una vez que el sistema político socialista en Andalucía pues estalló, ¿no? Voy a decir algún dato que os sorprenderá. No sé si os habéis dado cuenta en las imágenes que la estáis viendo, pero no sé si es un símbolo o una casualidad, pero María Jesús Montero venía hoy con chaqueta de pana. Yo le atribuyo un simbolismo importante. Y después otra cosa, ella no es cualquiera, es una médico cirujana con una gran experiencia en política y en la vida, en gestión, y es una niña de barrio, una niña de Triana, por tanto entiende muy bien los barrios y los pueblos de Andalucía, pero como médico cirujana tiene primero la empatía de una médica de pueblo, y luego tiene la firmeza de una cirujana. Y es que eso es lo que necesitaba el PSOE. Claro. El PSOE necesitaba eso, empatía y firmeza. Y tener la capacidad, y tener la capacidad de entrar en los pueblos y en los barrios
que es donde se ha producido la gran hecatombe socialista. De todas formas, aquí el problema yo creo que no es cuestionar la candidatura de María Jesús Montero, sino el contexto en el que se produce, que es un contexto de desembarco de ministros al frente de las federaciones territoriales. Ramoneda. Ay, con la chaqueta de pana. Cuidado. Así empezó Felipe González y mira dónde ha acabado. Tampoco. Pero no, a mí me parece que hay una cosa fundamental en este momento, que es que el PSOE durante los últimos años ha tenido pues ciertas contradicciones y ciertos descuidos territoriales y se encontraban en una situación bastante inquietante de escaso peso en el territorio, y que Sánchez, que además en este momento supongo que empieza a otear posibilidades de conseguir seguir en un nuevo mandato, pues ve que tiene una urgencia, que es reforzar el peso en el territorio, y es evidente que para el PSOE en este campo Andalucía es capital porque tiene mucho que ver con la historia del PSOE y porque había sido siempre una fortaleza del PSOE. Es capital también porque Moreno Bonilla es uno de los personajes, digamos, más bien vistos, quizás por su discreción, nunca se sabe, del universo del PP, ¿no? Por tanto, montar una operación con una candidata consistente en Andalucía me parece que forma parte de una estrategia necesaria si Pedro Sánchez realmente piensa intentar seguir gobernando cuando acabe esta legislatura. Ha tenido ya un primer éxito significativo, que es el acceso a Cataluña. En este momento el PSOE pues controla los principales núcleos de poder en Cataluña, empezando por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Es una posición que hace tiempo que no tenía y que además en este momento pues le da una cierta solidez y una cierta capacidad. Es lógico que sigan en esta dirección. Me sorprende, es verdad, esto que decís, tanto aterrizaje desde fuera. Sí. El caso Montero y el caso Illa me parecen claros, pero no sé si esta es la estrategia que sería deseable, ¿no? Pero me parece que tiene todo el sentido en el caso de Montero y que un sur fuerte es necesario para el futuro, para el futuro del Partido Socialista, pase lo que pase, pues al final de esta legislatura. Hay un tema delicado, Roca, por el que yo le preguntaba a María Jesús Montero. A ver, aquí está la cuestión de la financiación autonómica. Ella es ministra de Hacienda, o sea, no es ministra de otro ramo, es ministra de Hacienda, negociando financiación autonómica, la singularidad de Cataluña. Yo le preguntaba a ella si esto puede, de alguna manera, lastrar o influir en sus aspiraciones a la presidencia de la comunidad. ¿Tú que estás ayer o qué eso cómo lo ves? Yo lo veo bien. Lo que pasa es que, como ha dicho la propia candidata, Cataluña es un recurso siempre de oposición, sobre todo cuando está en manos de la derecha, y en Andalucía hay que reconocer que ese recurso constante al agravio catalán lo asumió también una parte de la izquierda, sobre todo la izquierda felipista, que contagió incluso a Susana Díaz y que luego no sé si se habrá arrepentido o no, ¿no? Pero evidentemente el papel de oposición a Cataluña desde otras periferias yo creo que es indeseable en la conformación del Estado español. Ha dicho dos cosas muy importantes en mi opinión, ¿no? Primero, el sistema que se acuerde con Cataluña, esa singularidad será una singularidad contagiosa en el sentido, porque es verdad, yo lo reconozco como federalista que soy, que muchos de los impulsos federales que ha tenido el Estado español no han procedido de la iniciativa central, sino de la iniciativa periférica. En el caso concreto de Cataluña, por ejemplo, a nadie le importó, por lo menos en su momento, porque quizás la prensa estaba un poco domeñada y ahora se ha olvidado de que el señor Aznar pactara con el señor Pujol, en virtud de aquellos pactos del Majestic, pues avances muy importantes en la descentralización de España, tanto en la aplicación del artículo 150.2 como las policías autónomas, como una serie de cosas. Eso fue a impulso de Cataluña. La desaparición de los gobiernos civiles, por ejemplo, y de la mili obligatoria, son impulsos que vienen desde la periferia. Y yo creo que la señora Montero acierta si es capaz de esa iniciativa que puede ser fructífera para todo el Estado español, que vuelvo a insistir, es compuesto, no es Madrid y sus agentes, no, es un Estado que tiene que fluir desde las periferias hacia el centro. Si consigue
que eso se generalice, eso será bueno para Andalucía también. Y sobre todo será bueno para Andalucía algo que no está ocurriendo. Nosotros tenemos un estatuto de autonomía que es tan potente o más, digo más porque no ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Si el Estatuto de Andalucía no se pone en práctica es porque los que los tienen que poner hacen dejación de funciones y de competencia. Lo ha dicho también la vicepresidenta. El señor Moreno Monilla tiene una herramienta de autogobierno de primer nivel en el Estado español. Si Andalucía no tiene más autogobierno ni tiene más influencia en el Estado español es porque ni el PP se cree el Estado de la Autonomía ni el señor Moreno Monilla es capaz de liderar la influencia que tiene que tener Andalucía en el Estado español. Ramoneda. No, veremos un muestrario de singularidades difícil de negociar y de regular. Esto me parece inevitable. Desde el momento en que se sube el listón en un sitio, es lógico que las otras comunidades, y especialmente una que es de las que tiene mayor consistencia histórica, para decirlo así, como es la andaluza, que apueste por este territorio. Esto sin duda generará una dinámica política complicada, porque claro, el que quiere ser singular, pues cuando los otros empiezan a ser singulares quiere ser más singular todavía, con lo cual esto es una espiral de difícil gestión, ¿no? Cristina. A mí me parece complicadísimo, tal y como le has preguntado a María Jesús Montero, que se ponga y que aborde un nuevo modelo de financiación autonómica, que es urgente porque el que tenemos lleva mucho tiempo caducado y además genera enormes dificultades a comunidades con un gran nivel de endeudamiento, como puede ser la comunidad autónoma valenciana. Y es verdad que ella, como consejera de Hacienda en Andalucía, que lo fue de Sanidad y luego de Hacienda, se opuso enérgicamente a cualquier trato de singular económico hacia Cataluña, y ahora está en una posición que a mí me parece de una enorme dificultad. Y hay que tener en cuenta que yo creo, desde mi posición centralista de Madrid, que diría Javier, yo creo que esta es una cuestión que en Andalucía tiene cierta repercusión, o sea, que se entienda que pueda haber un trato de privilegio o un maltrato hacia Andalucía en favor de Cataluña. Y evidentemente ese es un mensaje que va a explotar el PP. Pero yo creo, ya que te has atribuido, que yo creo que injustamente, tu condición de centralista, porque no todo el que vive en Madrid es centralista, pero lo que sí es cierto es una cosa, hablo desde las periferias. Si tenemos que dormir como Gary Cooper con un ojo abierto, ese ojo abierto no solamente tiene que mirar a Cataluña, tiene que mirar también Madrid. El mayor elemento desde el punto de vista fiscal y financiero de desestabilización del Estado español es Madrid, no Cataluña. Y se está viendo cada día en inversiones, en planteamiento, en modelo de ciudad, en modelo de comunidad autónoma. Es decir, por no hablar de los efectos sede central y otro tipo de cosas, o las comunicaciones. Ahora mismo el ojo de Gary Cooper hay que tenerlo abierto con Madrid, no con Cataluña. Pero también es cierto que los que vivimos y trabajamos en Madrid, yo hablo de los madrileños, entendidos por los madrileños, todos los que vivimos y trabajamos, vengamos de donde vengamos, también somos los que más aportamos a la solidaridad interterritorial. No, los madrileños no. Sí, los que más ganan en Madrid, y las grandes empresas que ganan en Madrid, los trabajadores de Madrid, lo que aportan es lo que aportamos el resto de los trabajadores de todo el Estado español. La diferencia de Madrid es que están las grandes empresas, están los ministerios, están todos los centros de poder, los centros políticos, la gran infraestructura, está todo allí. Bueno, por tanto, esos sí son los que pagan. Durante mucho tiempo las inversiones y el PIB de Cataluña era superior al de Madrid, durante muchísimo tiempo, quiero decir. Y es verdad que Madrid como territorio, me lo de las balanzas fiscales, esto que sacó en su momento Cristóbal Montoro no me gusta, pero Madrid es el territorio que más aporta a la solidaridad interterritorial. No, simplemente dicho 3 de otro veces modo, más que la segunda comunidad. Hay varios hechos diferenciales, pero hay una realidad diferencial y esta es Madrid. Me parece que es así de simple, ¿no? Una última cosa, dos últimas cosas que tienen que ver con la actividad judicial, porque ya saben que ayer declaró en el Tribunal Supremo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en calidad de testigo en la investigación abierta al fiscal general del Estado. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez admitió que fue él quien filtró parte de los correos entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Insiste de todas formas en que él lo filtró información únicamente después de que esta información fuera publicada, pero nadie le preguntó si fue él la fuente que dio origen al bulo que publicó el diario El Mundo, que publicó que González Amador era quien le había ofrecido un pacto a la Fiscalía cuando realmente la Fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador cuando realmente era al revés. Rodríguez intentó echar balones fuera, se centra en acusar al fiscal general del Estado como culpable de la filtración y señala al presidente del Gobierno.
Sí, porque dijo Miguel Ángel Rodríguez a la salida de esa declaración que un funcionario público como el fiscal general del Estado no puede revelar en datos de particulares, y señaló también al presidente del Gobierno como último responsable de este caso que se está investigando en el Tribunal Supremo dentro de su estrategia de combate contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso. En la declaración de ayer, Miguel Ángel Rodríguez se ha quitado de en medio. Ángels ha señalado al novio de Ayuso, Alberto González Amador, como el responsable del bulo que salió a desmentir la Fiscalía y que ha servido para encausar al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid. La mano derecha de Ayuso declaró que fue el perjudicado por la difusión de esa información confidencial quien le pasó el mail del fiscal con el que se fabricó esa fake news que comentabas, pero que le ocultó el primer correo, ese en el que el empresario reconocía los delitos y pedía un pacto para evitar el juicio. Ese documento lo filtró Miguel Ángel Rodríguez a un chat que tiene con 55 periodistas, pero lo hizo una hora después de que el bulo se publicara en el periódico El Mundo. La Abogacía del Estado pidió el volcado del teléfono de Rodríguez para confirmar esta versión, pero aquí el juez, a diferencia de lo que pasó con Juan Lobato, no lo acordó y tampoco permitió a estas defensas de los investigados formular todas las preguntas que llevaban para Miguel Ángel Rodríguez. Y otra cosa que tiene que ver con la actividad judicial, porque ahora mismo tú estás en las puertas de un juzgado de Badajoz, porque allí, no sé a qué hora estaba previsto que empezara la declaración del hermano del presidente del Gobierno. Pues estaba prevista a esta hora, Ángels. A partir de las 9:30 declara David Sánchez, director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que llegaba a los juzgados a las 9 de la mañana en coche, entraba por el garaje por motivos de seguridad. Fue lo que se acordó ayer por la tarde, porque aquí, como te puedes imaginar y como ocurre en Madrid, en los alrededores ya hay miembros de asociaciones de ultraderecha jaleando todo lo que pueden y autobuses circulando alrededor de la manzana de los juzgados con mensajes y proclamas contra el presidente del Gobierno. Así que David Sánchez ya está dentro, tiene que responder a las preguntas de las partes, del juez y de su defensa. Está acusado de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, aunque la Guardia Civil ya descartó en el último informe el delito contra la hacienda pública porque dijo que era falso lo que decía la denuncia del pseudosindicato Ultramanos Limpias de que tenía 1,4 millones de euros en acciones. Aún queda vivo ese puesto de trabajo que la denuncia dice que fue un puesto a medida para David Sánchez, a pesar de que era un puesto de libre designación. La UCO sembró dudas sobre esa adjudicación, sobre ese puesto de trabajo, y eso es lo que tiene que responder hoy aquí David Sánchez, junto al presidente de la Diputación de Badajoz, a Miguel Gallardo, que también declarará como investigado en el día de hoy, junto a otros 7 miembros de esta Diputación de Badajoz. Pues estaremos pendientes de esa declaración. Pedro, gracias. A vosotros. Muy breve, Cristina, sobre la declaración de Miguel Ángel Rodríguez. No sé si sirvió para aclarar alguna cosa. Pues lo que no sé es hay que tener en cuenta que esta fue una comparecencia que pidió el fiscal general del Estado. O sea que y no sé si en cierto modo le ha servido de algo al fiscal general del Estado, porque Rodríguez, que asume efectivamente todos los hechos, no tiene deber de reserva sobre lo que filtró y sobre todo si tenía el consentimiento del afectado, que era la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El que sí tiene deber de reserva, el que sí tiene, digamos, deber de custodio son los fiscales o los jueces, pero no Miguel Ángel Rodríguez. Si el argumento era que el primer filtrador es Miguel Ángel Rodríguez, eso nos puede parecer política o éticamente X, pero no es... Digamos que penalmente no tiene ningún efecto porque no es responsable de mantener la custodia y el secreto de los papeles que pasan por los juzgados. No le preguntaron ni siquiera el resto de las acusaciones populares. Pues esto va de parejas, salen Páramo Íñigo y entran Ana Auslé y Sergio Castro. Buenos días. Tampoco nos podemos comparar. ¿Quieres que me pito? Pero yo quiero que hagáis una actuación estelar, bueno, tipo así. La prepararemos. Tipo mención. Solo los grandes genios de parejas pueden improvisar. Exacto, ellos son los artistas. Nosotros necesitamos un poco de tiempo.
Pero sí podemos hacer una cosa, y es que a partir de las 10 les convocamos a una nueva comparecencia de nuestros ministros de Ciencia y de Tecnología, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. Vamos a hablarles de las consecuencias de la eliminación de los verificadores en aras a la libertad de expresión, solo faltaba, de Meta en la matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp. O, por ejemplo, de la relación de diabetes y bebidas azucaradas, ahora que hemos sabido que la incidencia de la diabetes tipo 2 se ha disparado casi un 60% en los últimos 30 años, perteneciendo un 10% de casos al consumo de bebidas azucaradas. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar con ellos. Tienen mucha plancha, la verdad. Sí. A las 10:30, yo no me hago responsable, la sección no la llevo yo. Pascual me ha dicho, dile a Ángels que en el usted no sabe con quién está hablando, o sea, la entrevista de la que tú ¿Sí? no sabes nada hasta que empieza. ¿Dónde me voy hoy? No, me ha dicho que te vas a encontrar con alguien que va a llevar un hacha. Dios. Y la sección la lleva Pascual. La verdad es que yo que tú me iría No es dentro nada de una desco. No es nada tranquilizador. Bueno, será interesante, supongo, pero para empezar es inquietante. Vale. Sí, bastante inquietante, un poco menos, aunque también se las trae, es la clase de Lola Pons hoy. Vamos a aprender lengua nada menos que a través de los giros, las frases y casi diría la gestualidad de Rafael, que no está mal. Y luego Javier Ocaña, que es el referente para Sergio Castro, para ir al Sí. cine. A Javier Ocaña le pueden pedir todos los oyentes que quieran la crítica de la película que quieran, que les dé la gana, en el WhatsApp del programa 638-313466. Hoy va a hablar del Mago de Oz, porque una oyenta lo ha pedido. Pero también viene con 2 estrenos que tienen muy, muy buena pinta, que son A Real Pain y Las vidas de Sing Sing. Buena pinta tiene también lo de Ainhoa Aguirregoitia hoy en El Diente, porque nos va a contar cómo se las ingeniaban en cualquier periodo de guerra la gente para confeccionar un menú, un alimento, qué se come en tiempos de guerra, cómo se marida, desde luego con lo que hay, pero hay gente muy creativa que acaba haciendo Hay que cosas echarle mucha increíbles. imaginación. Hay que echarle todos los días, además, mucha imaginación. Pues este es nuestro menú, que no es de guerra, sino que es de hoy mismo, a partir de las 10 de la mañana. Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.